pone ante esa fotografía, ¿no? Yo creo que nadie de los que están aquí está obligado. Creo que todos ustedes que son directores y directoras están porque quieren ser directores y directoras. No creo que a nadie le haya obligado a la Administración a dedo de tienes que ser director o directora forzosamente, ¿no? Con lo cual, luego si hay alguien obligado, luego me lo cuentan, ¿vale? Con lo cual, todos los directores y directoras, bajo mi punto de vista, yo también soy director de un centro, he sido jefe de estudio, soy director. Todos los directores, todos los que estamos aquí, reunimos dos condiciones fundamentales para ejercer la dirección. Y la primera la refleja esa imagen. La primera, hay que ser muy valiente para ser director o directora, ¿vale? Y la segunda, la siguiente imagen, hay que ser muy optimista para ser director o directora porque cuando damos el salto al vacío tenemos la seguridad de que vamos a caer en el otro lado de la montaña, ¿vale? Bueno, pues esta es un poco la situación en la que estamos, ¿no? Es decir, un salto al vacío, hemos empezado un curso sin un desarrollo normativo firme, sólido, pero sí que es verdad que tenemos unas instrucciones que la Consejería ha publicado para darnos esa seguridad jurídica, para darnos esa tranquilidad a la hora de planificar, pero es verdad que es un salto al vacío porque nos cambian muchas cosas, porque tenemos muchas inquietudes y sobre todo porque tenemos claustros. Cuando lleguemos a nuestros centros mañana, tenemos claustros que nos van a decir, oye, ¿qué os dijeron ayer? ¿Todo está solucionado ya? ¿Todo lo podemos arreglar? ¿Vale? Y ustedes, dentro de ese optimismo que tiene, les dirá, sí, ¿no? Bien, pues mire, yo creo que esas dos virtudes de la dirección, esa valentía y ese optimismo, son fundamentales ante el reto que se presenta también este curso. Miren, después de haber superado la pandemia, somos capaces de superar un currículum. Por supuesto que sí, un nuevo desarrollo curricular, ¿no? Mire, sobre el optimismo yo tengo muy claro una cosa, y lo voy a enlazar con lo que yo quiero transmitirles a ustedes hoy, ¿vale? Sobre el optimismo tengo muy claro una cosa, y es, nosotros nos podemos quedar viendo que no hay pacto por la educación, las leyes orgánicas, que no tenemos una orden, vale, todo lo que quieran ustedes. Pero para ser docente hay que ser optimistas. Y traigo una frase de Fernando Savater, y es, para ser docente hay que ser optimista. Desde el pesimismo solamente se escribe contra la educación, pero para ejercerla hay que ser optimista. Bien, pues yo intento transmitirles ese optimismo, a ver si lo consigo, ¿vale? 3 ideas claves quiero transmitirles hoy. Aparte de intentar, se me olvidaba, Carmen Pilar ha resuelto todas las dudas, pero yo quiero... Sí, Carmen Pilar, y además lo ha hecho excepcionalmente, ¿no? Como es inspectora, eso también es un plus. Yo quiero comentarle algunas cuestiones. A ver si soy capaz de responder luego a 4 o 5 cosas que han ido flotando en el aire a lo largo de la jornada, ¿no? Una de ellas es qué horizonte temporal tiene este nuevo marco curricular LOMLOE. 2, ¿dónde queda la autonomía de centro? Y voy a intentar responder también a ese 10% de gastos de inversión que nos tiene atados muchas veces. 3, la programación didáctica, ha dicho, es un lastre, ¿no? Bien, igual hasta te doy la razón al final. Luego me dirás si te contesto esa pregunta o no. Luego, me habéis preguntado también si puede darse el caso de que en un mismo centro el equipo docente de cuarto tome decisiones de promoción en un sentido y otro equipo docente tome decisiones de promoción en otro sentido. La respuesta es no, es imposible. Perdón, sí es posible, no debe darse. Luego les cuento por qué no debe darse, ¿vale? Y lo último sobre el cuaderno de Séneca, ¿vale? Perdón, el módulo de evaluación por competencia de Séneca. A ver si luego respondemos a todo eso. Si no respondo a todas esas cuestiones, me la vuelven a formular luego, ¿vale? Bien, 3 ideas clave les quiero transmitir. Primero, tranquilidad, ¿vale? Segunda, estamos ante una oportunidad. Y tercero, les voy a contar la guía, ¿no?, de asesoramiento de la inspección. Bien, ¿por qué tranquilidad? Bien, tenemos un nuevo marco, una nueva ley orgánica, LOMLOE, pero tenemos la tranquilidad de que su calendario de implantación nos pone 3 hitos temporales. Primer hito, hay una implantación inmediata. En el momento que se publica la orden, a los 20 días de su publicación en el BOE, empieza ya a entrar en vigor una serie de cuestiones que ya todos conocemos. Modificación en las competencias de la dirección, consejos escolares, etcétera, etcétera. Luego hay una implantación diferida que tuvo lugar el 1 de septiembre de 2022, donde empieza a entrar en vigor algunas cuestiones. Y luego hay una implantación progresiva, y esa implantación progresiva es la del marco y el desarrollo curricular que tenemos que empezar a trabajar o que estamos trabajando ya en nuestro centro. Ese concepto de implantación progresiva es lo que nos da a nosotros la tranquilidad de que tenemos 2 años para desarrollar nuestro marco curricular LOMLOE.
Quiere decir que tenemos este curso, 22-23, y tenemos el 23-24. Con lo cual podemos correr si queréis, si quieren, pero tampoco hace falta correr mucho. Tenemos 2 años para completar ese marco curricular. ¿Vale? Luego, ese concepto de implantación progresiva nos va a facilitar la tarea. También es verdad que nos la puede complicar en un momento determinado cuando estemos evaluando cursos impares y cursos pares. Pero sí que es cierto que para desarrollar programaciones, proyectos educativos, situaciones de aprendizaje, etc., nos dan 2 años. Luego, esa implantación progresiva nos puede ayudar. Segunda cuestión, seguridad jurídica. ¿Por qué tenemos que estar tranquilos ante la seguridad jurídica? Primero, porque tenemos unas instrucciones que la Consejería ha publicado, con lo cual ese es el marco donde nos tenemos que mover este curso. Pero a la vez tenemos un Real Decreto, tenemos 4 Reales Decretos por encima, que es el marco común básico de todo el Estado español. Con lo cual eso nos da cierta tranquilidad. Luego les voy a comentar un poco más sobre la seguridad jurídica. Sobre todo, ¿qué tienen que hacer ustedes este año para garantizar la seguridad jurídica a la hora de decidir o tomar decisiones sobre la promoción, la titulación de su alumnado? ¿Vale? Bueno, lo adelanto ya. Lo que tenemos que hacer para tener esa seguridad jurídica de cara al mes de junio, ante posibles reclamaciones, es lo que hacemos todos los años. Y es, yo creo que las sesiones de tutoría se están celebrando ya en todos los centros. Esa primera sesión de tutoría, informar a la familia sobre los criterios de calificación y los criterios de evaluación. Y ustedes dirán, ¿y de dónde lo sacamos? Mire, los criterios de calificación son decisiones de los equipos docentes, son decisiones del proyecto educativo. Es más, las instrucciones nos marcan ya un camino a seguir. Démosle a conocer a la familia el contenido de los Reales Decretos y de las instrucciones. Y en los criterios de evaluación, vayámonos a los anexos de las instrucciones y larguémosle eso a la familia. Ahí tiene usted los criterios de evaluación. ¿Vale? Con lo cual nos estamos garantizando ya la seguridad jurídica de que hemos cumplido el precepto de que la familia está informada de cómo se va a calificar y cómo vamos a evaluar o qué criterio vamos a evaluar. De tal manera que ante cualquier posible reclamación en el mes de junio tenemos ya ese elemento ya solventado. ¿Vale? Además tenemos una ventaja, que no nos van a presentar reclamación por titulación este año en un marco LOMLOE, porque afortunadamente cuarto de la ESO y segundo de bachillerato aún no entra en la normativa, en el marco curricular LOMLOE. ¿Vale? Eso nos ayuda. Bien, luego, vista esa seguridad jurídica, que nos da también una seguridad de tiempo temporal, tenemos esos 2 cursos escolares, pero por último, y yo creo que es importante, y es, no podemos pedir lo imposible. Pedir lo imposible es pedir que ustedes tengan las programaciones a fecha 15 de noviembre. ¿Vale? Si yo ahora lanzo aquí, la Consejería lanza aquí el mensaje de el 15 de noviembre ustedes tienen que tener todas las programaciones hechas, estoy pidiendo un imposible. ¿Y saben ustedes lo que pasa cuando se pide un imposible? Que quien lo pide se desacredita y a quien se lo pedimos se frustra. ¿Vale? Hombre, tanto como da de baja no, que no está la cosa para eso, pero es cierto. Es decir, cuando pedimos lo imposible, quien lo está pidiendo está perdiendo esa autoridad en un momento determinado para luego exigir, ¿no? Y a quien se lo pide, evidentemente, le genera ese sentimiento, ¿no? Entonces el primer mensaje, y creo que importante, es el de la tranquilidad, ¿no? Cuando yo hablaba de esa seguridad jurídica que tenemos que dar a todo el proceso de evaluación, de promoción, de titulación en un momento determinado, nos tenemos que ir a lo que dicen las instrucciones, ¿no? En la etapa de infantil, la evaluación será global, continua, formativa, la observación directa y además criterios de evaluación recogidos en el anexo 2. ¿Vale? Ya lo tenemos ahí. Si nos vamos a la etapa de primaria, exactamente igual. Nos habla criterial, global, continua y formativa. Ojo que las decisiones de promoción en la etapa de primaria no va en base al número de áreas que el niño no ha superado. Es una evaluación criterial, pero global. ¿Eso cambia en la etapa de secundaria obligatoria? Diferenciada, nos dice también, aparte de objetiva, criterial y demás, ¿vale? Y en bachillerato exactamente igual. No voy a entrar mucho en esto porque ustedes ya lo conocen y están en los anexos, en los apartados de las instrucciones, ¿vale? Bien, hasta aquí la parte de tranquilidad. Es decir, tenemos tiempo, tenemos 2 años para hacer nuestras programaciones, para hacer nuestra situación de aprendizaje y para introducir las modificaciones en los proyectos educativos. Y ahora viene una parte importante que yo considero que es fundamental y que va un poco en relación al horizonte temporal. ¿Cuánto va a durar esta ley orgánica? Pues no lo sabe nadie. ¿Qué horizonte temporal tiene todo el trabajo que hagamos para empezar a elaborar nuevas programaciones didácticas, nuevas situaciones de aprendizaje? No lo sabemos tampoco.
La experiencia nos dice que hasta la fecha una media de 5 años, ¿no? Pero, ¿cuál es la oportunidad? La oportunidad es cambiar mucho de las decisiones, cambiar mucho de los procesos que desarrollamos en nuestro centro, de tal manera que le demos la vuelta a la tortilla. Y es, vamos a trabajar por competencias, vamos a tener muy claro qué tipo de alumnos tenemos que desarrollar o tenemos que trabajar en nuestros centros. Y para eso hace falta un cambio de cultura docente y un cambio de metodología. Y una perspectiva competencial pura y dura. ¿Eso significa que cuando haya una nueva ley va a cambiar? Eso no va a cambiar. Las competencias empezaron a trabajarse en la OCDE, en el marco europeo, en 1997. Y es un imperativo europeo que la LOE recogió, la LONCE recogió, la LONLOE recoge, y evidentemente el enfoque competencial no va a cambiar. Otra cosa es la estructura que le demos a ese enfoque competencial. Pero convendrán ustedes conmigo que aunque desde el 2006 lo tengamos en una ley orgánica, las competencias no siempre se han trabajado en nuestros centros, ¿vale? Yo me acuerdo cuando estaba de inspector en el 2014, visitando un centro, me decía una docente, que ya era mayor, yo era más joven, y decía, pero hijo, esto de las competencias es algo nuevo, ¿no? Y yo decía, hombre, desde el 2006 ya lo tenemos en la LOE, o sea, quiero decir que no es algo nuevo. Luego no va a seguir siendo algo nuevo, y cualquier ley orgánica que entre en vigor, sea como sea, va a seguir dándole un enfoque competencial a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Luego, quizás tengamos que volver a hacer papeles, vale, pero el cambio cultural que yo creo que tenemos que aprovechar como oportunidad sí que va a quedar en los centros, ¿vale? Y los perfiles de competencia creo que es darle la vuelta al currículum que hemos tenido hasta la fecha. Nosotros hemos tenido un currículum donde los criterios de evaluación era lo esencial y por lo tanto era el referente, el eje vehicular de nuestro currículum, el criterio de evaluación, y ahora le hemos dado la vuelta, y ya no es el criterio de evaluación, son las competencias. Antes, con el criterio de evaluación, evaluábamos todo, y a partir del criterio de evaluación diseñábamos el mapa curricular. Ahora ya no, ahora es con el perfil de competencia diseñamos nuestro mapa curricular. Y eso creo que es una oportunidad de los perfiles competenciales. Sobre los cambios en los proyectos educativos, yo creo que tenemos una oportunidad, lo decía, un poco al hilo de lo que les comentaba, tenemos una gran oportunidad para desarrollar la innovación y la mejora en nuestros centros. Porque evidentemente tenemos que iniciar un proceso reflexivo, qué queremos trabajar con nuestros alumnos, vamos a elaborar programaciones, situaciones de aprendizaje, cómo cambiamos la metodología, incluso cómo cambiamos la organización de nuestro centro, ¿vale? Eso es una oportunidad dentro de la autonomía de centro y una oportunidad para la innovación y la mejora. Luego les cuento qué pienso de la innovación yo también. Bien, y aquí intentaré responder a la pregunta que hacías antes. Diseño y desarrollo curricular. Y yo hablo de proceso inductivo. Bien, en la situación en la que estamos ahora, podemos hacer dos cosas. A ver, esta no es la diapositiva. Pues no está por aquí. Bueno, a ver si aparece. Bueno, si aparece, luego lo digo. Podemos hacer dos cosas. Podemos empezar a modificar nuestros proyectos educativos y podemos empezar a modificar los objetivos propios para la mejora. Podemos empezar a modificar los criterios de no sé qué, los criterios de no sé cuándo. Y llegar a las programaciones y luego de las programaciones llegar a las situaciones de aprendizaje, ¿vale? En esa situación, los centros tenéis total autonomía para llegar a hacer ese procedimiento que yo entiendo que es un procedimiento deductivo. Es decir, partir de una situación general, de un marco que es mi proyecto de centro, ¿vale? También es verdad que los proyectos de centro hoy en día creo que es una oportunidad para cambiarlos. Yo le quitaba las 450 páginas que sobran en cada proyecto educativo y los dejaba en 50, ¿vale? Y lo hacía útil, viable, contextualizado y un plan estratégico. Y no es necesario que copie todas las medidas de atención a diversidad que viene recogido en la norma. Pongo en mi proyecto educativo las que yo aplico en mi centro nada más. Y eso en un folio está hecho, ¿no? Bien, tenemos esa oportunidad en los proyectos educativos. Proyecto educativo, programaciones, situaciones de aprendizaje. Pero en la situación en la que estamos ahora, a 6 de octubre, hacer ese procedimiento deductivo es muy complicado. ¿Saben ustedes por qué es complicado? Porque tenemos a 25 a 30 niños en las aulas todos los días. Entonces, quizás, dentro de la autonomía de centro, el procedimiento sea más lógico-inductivo. Es decir, partir de la realidad de mi aula, con situaciones de aprendizaje, y a partir de ahí tirar hacia arriba. Esto quiere decir que empieza a elaborar situaciones de aprendizaje. ¿Y cómo la elaboro?
sabiendo qué quiero aprender o qué quiero que mis alumnos aprendan. O sea, lo importante es el tipo de aprendizaje que tengo que producir o que quiero que adquieran mis alumnos. Y a partir de ahí introduzco los cambios metodológicos que mejor le vengan a esos aprendizajes. Con lo cual, ya las programaciones no es un lastre, sino las programaciones es el resultado de la puesta en funcionamiento de situaciones de aprendizaje. ¿Vale? Teniendo en cuenta qué quiero que aprendan mis alumnos, a partir de ahí modifico mis programaciones. ¿Por qué? Porque, como decía Carmen Pilar, en el momento en que empiezo a diseñar situaciones de aprendizaje, la concreción curricular me viene dada. Asumo esa concreción curricular y elaboro mis programaciones. Y una que tenga hechas mis programaciones, introduzco los cambios en mi proyecto educativo. Y esos cambios lo puedo hacer el curso que viene, cuando yo ya haya desarrollado todo el marco curricular para los cursos impares. Y ahora me ponga a trabajar en los cursos pares. Y en septiembre, octubre del año que viene, empiezo a modificar mi proyecto educativo. ¿Vale? Bien. ¿Por qué digo que ese cambio? Mire, muchas veces los conceptos se cambian simplemente por capricho. Pero en este caso, el concepto de situación de aprendizaje lo que pone el foco es en el aprendizaje, no en la enseñanza. ¿Vale? El foco es qué queremos que nuestros alumnos aprendan, no cómo tengo que enseñar yo. El cómo tengo que enseñar yo es una consecuencia de lo que quiero que mis alumnos aprendan. ¿Vale? Bien, ¿por qué yo les hablo de la innovación? Mire, toda ley orgánica lleva una reforma, ¿vale? Y esta ha generado también una reforma. Lo que pasa es que la reforma es un cambio que propicia la administración. Y muchas veces la reforma se nos queda en esto, en una reestructuración. Es decir, lo que cambiamos son las estructuras. Ahora trabajamos por ciclo, ahora le llamamos primaria, ahora le llamamos no sé qué, ahora medidas de atención a la diversidad, ahora atención a las diferencias individuales, etcétera, etcétera, etcétera. Son cambios estructurales que genera que el centro docente es el eje sobre lo que genera esos cambios. Pero lo que pretendemos, y por eso digo que es una oportunidad que tenemos, es generar una reculturización. Es decir, cambiar la cultura en los centros para que el centro docente no sea el eje, sino sea el alumnado y el profesorado. De tal manera que cambiamos el foco de la enseñanza y lo ponemos en el aprendizaje. ¿Vale? Por eso digo yo que es una oportunidad que tenemos. ¿Cuánto va a durar la oportunidad? No lo sé, pero lo que tenemos que hacer es elementos estables y permanentes que nos duren pese a que dentro de unos años nos cambien de nuevo la reforma educativa, si la cambia. Y si no la cambia, pues nada, pues seguimos trabajando con nuestro desarrollo curricular. Pero ahora que tenemos la oportunidad de empezar a trabajar programaciones, situaciones de aprendizaje y modificar nuestros proyectos educativos, tenemos esa oportunidad de la reculturización, ¿no? Bien, esto es una cita de Michael Fullan, donde nos habla en qué consiste la reestructuración y en qué consiste esa reculturización, ¿no? Y cómo una es cambiar los horarios, nos cambian la asignación de horas, nos cambia incluso el nombre de las asignaturas, pero realmente lo que tenemos que cambiar es transformar los hábitos, las habilidades y las prácticas de educadores hacia una comunidad profesional más amplia y que además ponga el foco en su alumnado, ¿no? Bien, el cómo, como Carmen Pilar entra mucho, el liderazgo, bueno, ustedes son, este párrafo está muy bien, porque es de Antonio Bolívar, que además es profesor de Granada, al cual yo admiro mucho, pero es verdad que en este párrafo se quedó muy a gusto cuando lo escribió, ¿no? Porque además dijo, la tarea de un líder o de un director o directora es transformar la cultura de la profesión docente. Ahí es nada, ¿no? Al respecto, el liderazgo pedagógico de la dirección escolar, según la experiencia, desempeña un papel fundamental en la puesta en práctica de una escuela como comunidad que aprende. ¿Vale? Y además dice, tienen que establecer ustedes un clima de confianza, tienen que promover la colaboración, el compromiso, facilitar el proceso de cambio de cultura, liderazgo docente, una práctica reflexiva sobre los datos provenientes de los aprendizajes del alumnado, compartir esos datos y esa información, la responsabilidad compartida por los resultados y además gestionar y liderar el cambio. Se quedó muy a gusto y generó un estrés enorme en los directores y las directoras, ¿verdad? Bien, ¿qué podemos sacar de esto? Hay una cosa clave y es, ustedes tienen que ejercer ese liderazgo. Y ese liderazgo pedagógico tiene que ir acompañado del liderazgo distribuido. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes no tienen que hacer todas las programaciones y la situación de aprendizaje, ¿no? Quien la hace son los equipos docentes. Ustedes tienen coordinadores de ciclo, ustedes tienen jefes de departamento. Ustedes lo que tienen que hacer es coordinar, liderar, impulsar,
pero es un trabajo de todo el claustro, absolutamente de todo el claustro. Y cuando ese trabajo de todo el claustro se lleva a cabo en esa elaboración de ese nuevo marco curricular, estamos creando una comunidad que aprende, estamos creando una comunidad que colabora y que trabaja en equipo. Ese es el papel fundamental que tienen ustedes ahora y ese es el gran reto, ¿no? Bueno, bien, yo no sé si les he convencido, pero he intentado transmitirle tranquilidad y decirle que estamos ante una nueva oportunidad, ¿vale? Creo que es fundamental que aprovechemos esa oportunidad. Y ahora les voy a presentar la guía. Bien, cuando allá en el mes de junio nosotros nos reunimos en la Inspección General con los inspectores centrales, dijimos, tenemos que diseñar una actuación de acompañamiento y asesoramiento a los centros. Y entonces elaboramos una guía porque los 3 niveles de concreción curricular que nos plantea la ley orgánica, hay un primer nivel donde el Estado ha publicado sus reales decretos y establece lo que son las enseñanzas mínimas. Este concepto es importante porque cuando hablamos de enseñanzas mínimas lo que nos está diciendo es qué tipo de enseñanza es la mínima y a partir de ahí podemos enriquecer, mejorar ese currículum. De ahí que luego las comunidades autónomas y Andalucía tenga ese margen del 40%, como ha dicho Carmen Pilar, como ha dicho la consejera, para introducir aquellos elementos que nos interese para enriquecer ese currículum. Y en Andalucía hemos enriquecido la competencia digital, hemos establecido o estamos incluyendo mayores saberes básicos, ¿no? Pero tenemos ese margen de 40%. Incluso los centros tienen ese margen también para enriquecer o dirigir el currículum hacia el perfil de alumnado que tenemos, porque los perfiles de alumnado son muy variados en cada uno de los centros, ¿no? Dependiendo de su índice sociocultural, depende de su contexto, sus necesidades, incluso lo que la propia familia demandan de sus hijos, ¿no? Y luego tenemos el tercer nivel de concreción curricular, que son los proyectos educativos. Y ahí es donde teníamos que intervenir la inspección para acompañar y asesorar a los centros, ¿no? De ahí la elaboración de esta guía. Esta guía la tenemos, si nos vamos a la página principal de la Consejería de Desarrollo Educativo, cuando pinchamos en ella y nos vamos a centro, en el apartado de novedades, aparece la inspección educativa. Ven ustedes la flecha roja y dentro de la inspección educativa pues aparece la guía colgada ahí. Se la pueden descargar tranquilamente y ver la guía. Bien, ¿cuáles son los elementos que tiene esa guía? Bueno, en principio hablamos de toda la normativa, que ya la hemos visto, normativa básica, la ley, los reales decretos, hablamos de la ordenación del currículum, instrucciones, etcétera. Hablamos de la organización y funcionamiento, lo que sería el decreto, la orden, etcétera, ¿vale? Y entramos de lleno en lo que este año estamos llevando a cabo en los centros, que es la prioritaria 1. Nuestra actuación prioritaria 1 va sobre supervisión y asesoramiento. Bien, lo que hemos intentado es que la parte de supervisión sea mínima y todos lo centremos en el asesoramiento. De tal manera que en esa supervisión hagamos una supervisión de una serie de aspectos que ya todos ustedes tienen en los institutos de educación secundaria, porque en los colegios de educación infantil y primaria no vamos a hacer ninguna supervisión este curso. Pero sí nos interesaba hacer una supervisión en los IES vinculado a esos 6 aspectos, que además son 6 aspectos básicos. ¿Por qué? Porque esos 6 aspectos nos puede garantizar, en cierto modo, que la oferta curricular y la ordenación curricular que ofrecen los institutos se ajustan al nuevo marco LOMLOE. Por ejemplo, la oferta educativa para los cursos de primero y tercero de educación secundaria obligatoria cumple lo establecido en la Instrucción 1/2022, de 23 de junio. Bien, que el horario del profesorado del instituto se adecua a lo que recoge la orden 20 de agosto. Que en el horario de servicio de guardia se ha procurado evitar que se concentre en las horas centrales de actividad escolar, en detrimento de las primeras y últimas horas de la jornada. Que la configuración del horario lectivo semanal de las diferentes materias, módulos y, en su caso, ámbitos de los cursos primero y tercero de educación secundaria que imparte el instituto se realiza en función de las necesidades de aprendizaje del alumnado y respetando, en todo caso, lo dispuesto en las sesiones, en el cómputo de sesiones lectivas. Es decir, si las materias cumplen con la carga horaria establecida. Si la oferta educativa para primero bachillerato cumple con lo recogido en la instrucción 13. ¿Vale? No acertamos con los años, ¿eh? Ponemos 2020 y 2002. Y luego, si la configuración del horario lectivo semanal de las diferentes materias de primer bachillerato que se imparte en el instituto se realiza en función de las necesidades del alumnado. Es decir, esos son los 6 aspectos que vamos a supervisar en los institutos de educación secundaria. ¿Vale? Nada más. Esa sería la parte de supervisión que todos los directores tenéis ya acceso en vuestro módulo de prioritaria 1.
A partir de ahí, iniciamos el asesoramiento. Y esa guía, que ya ustedes, como digo, se pueden descargar, tiene una serie de apartados. Primero, empezamos con la estructura del currículum, gran parte de lo que Carmen Pilar nos ha contado ya, cuáles son los elementos del currículum, las competencias clave, perfil de salida, componentes del currículum, vale. La segunda parte, que es la más importante, la descripción del asesoramiento, y la tercera es el cronograma de las acciones de la inspección. ¿Vale? Bien, en cuanto, y esta es una parte importante, ¿qué decisiones tienen que tomar ustedes? Se lo adelantaba antes, ustedes tienen que tomar decisiones en 3 ámbitos, en su proyecto educativo, en sus programaciones didácticas y en sus situaciones de aprendizaje. ¿Vale? Se puede hacer, como he dicho, con procedimiento deductivo o procedimiento inductivo. Es decir, vamos a partir de lo general y vamos a llegar a lo que hacemos en el aula. ¿Tienen autonomía para hacerlo? Ustedes como directores se reúnen con su equipo técnico, con su jefe de departamento, con su claustro y deciden cómo lo van a hacer. Bien, bajo mi punto de vista, en la situación en la que estamos, lo más lógico es partir de situaciones de aprendizaje hacia arriba, como les decía. Pero también es verdad que eso entra dentro de la autonomía de cada centro y no hay nada prescrito al respecto. Y además tenemos modelos abiertos de programación. Es decir, podemos diseñar los modelos de programación como nosotros queramos. ¿Vale? Para llegar a eso, ¿qué es lo que pedimos? ¿Y qué es lo que pide la inspección? Y además creo que ustedes necesitan un plan de trabajo. Es decir, ustedes tienen que tener claro qué plan de trabajo van a llevar a cabo este curso. ¿Vale? Y en ese plan de trabajo, y en la página 10 de la guía, hay una cosa muy importante a tener en cuenta y que quiero que tengan muy claro por si acaso se les ha transmitido un mensaje distinto. Y es, el trabajo que para la inspección educativa se propone en esta guía consistirá en realizar el seguimiento del proceso que van a llevar a cabo los centros. Es decir, realizar el seguimiento de ese plan de trabajo que ustedes dentro de su autonomía van a diseñar para dar respuesta a este curso a primero, tercero y quinto, o primero y tercero de secundario, primero de bachillerato, en cuanto al desarrollo del marco curricular. Pero fíjense el segundo párrafo. Por lo tanto, durante el curso 22-23 no se trata de exigir productos finales y acabados, sino comenzar a asesorar y orientar a los centros. Es decir, no puedo pedir la programación que van a llevar usted a cabo en el mes de enero porque no la tienen hecha, porque la van a ir haciendo a lo largo del curso. ¿Vale? Y es más, como decía Carmen Pilar, luego cuando terminemos este curso nos va a permitir hacer los reajustes necesarios una vez que hemos puesto el pilotaje en primero, tercero y quinto. Y es más, cuando terminemos este curso y hayamos hecho toda la situación de aprendizaje de este curso, nos va a permitir tener más visión, más información de hacia dónde tiene que ir nuestro centro y cómo cambiar nuestro proyecto educativo. ¿Vale? Quédense con esta página, ¿vale? La 10 de la guía. Bien, ¿en qué consistiría el plan de trabajo? Pues el plan de trabajo sería lo que les he dicho antes, tutorías con padres, madres, representantes legales del alumnado. ¿Por qué? Porque les tienen que dar a conocer los criterios de evaluación, los de calificación e informarle de cómo van a ir desarrollando ustedes las programaciones este año. ¿Vale? Eso es lo que nos va a dar la seguridad jurídica para luego, ante cualquier tipo de reclamación, tener una respuesta. ¿Vale? Lo segundo, planificar o llevar a cabo una planificación de reuniones, de tal manera que ustedes pongan la temporalización, las acciones, los responsables y haya una rendición o un seguimiento de esas reuniones. Vale, y ahora me dirán, ¿otro plan de trabajo? ¿Otra planificación de reuniones? Y yo les diré, no. Si nos vamos al artículo 73, apartado G del decreto 328 y el artículo 76, apartado G del 327, lo que nos dice es que las jefaturas de estudio tienen que elaborar un plan de trabajo o una planificación de reuniones a lo largo del curso para promover, facilitar o trabajar la coordinación de los distintos equipos docentes. Pues esa misma planificación de reuniones es esta. Porque el contenido de reuniones vamos a trabajar la temporalización, vamos a trabajar qué acciones vamos a llevar a cabo, quiénes son los responsables, los departamentos e incluso, como decía la consejera, si vamos a trabajar de manera transversal la lectura, pues habrá que poner quiénes son los responsables en cada departamento. Luego, no hay dos planes de trabajo distintos y no hay dos planificaciones distintas. Lo que hay una misma planificación, que es la que hacemos todos los años, solo que este año la tenemos que enfocar, dirigir hacia las acciones que tenemos que llevar para nuestro marco curricular de centro.
¿Vale? Bien. Otra de las cosas que tienen que hacer y que entra dentro de esa planificación, ustedes tienen que establecer criterios en sus centros, en sus colegios, en sus institutos, para elaborar las situaciones de aprendizaje. Y eso lo tienen que hacer los equipos de ciclo y los departamentos didácticos. ¿Qué criterios son esos? El procedimiento y además incluso el contenido o la ficha. Tenemos una ficha orientativa. Hoy nos han dicho que posiblemente la consejería en su módulo de evaluación por competencias en Seneca tenga un modelo de ficha. No sé si se va a hacer prescriptivo o no. Si ese modelo es prescriptivo, lo tenemos hecho. Si no es prescriptivo, entra dentro de autonomía de centro, elegir el modelo que yo quiera de situación de aprendizaje. Me da igual, ¿vale? Lo que tengo que tener son los elementos prescriptivos que nos dice la norma, ¿vale? Es decir, qué competencia específica trabajo, el criterio de evaluación y qué saberes. El modelo, la ficha, pónganle ustedes los dibujitos que quieran, el color que quieran, como quieran. Tienen autonomía para eso, ¿vale? Ahora, todo el centro igual. Todo el centro igual. Es un criterio de centro. Es un criterio que luego voy a incorporar a mi proyecto educativo. A ver si ahora resulta que el de cuarto A tiene una situación de aprendizaje con un modelo finísimo y precioso y el de cuarto B pues no tiene situación de aprendizaje. Eso no puede ser. Hay otra pregunta que hacían por aquí sobre la libertad. Sí, decían sobre la libertad de cátedra, ¿no? Vale, ya les digo, la libertad de cátedra en la enseñanza básica no existe, ¿vale? Lo digo para que estén tranquilos, no existe. Existe un currículum que nos obliga y un proyecto educativo que nos marca el camino, ¿vale? Bien, siguiente paso. Tenemos que establecer, una vez que hemos establecido criterios para las situaciones de aprendizaje, las programaciones tienen que ser iguales también en el centro, ¿vale? Tenemos que establecer esos criterios. Eso, este año lo hacemos. ¿Cuándo? En una reunión se establece. Y a partir de ahí trabajamos todo a la vez. ¿Que hay algún docente díscolo? Pues como también hay inspectores díscolos. Quiero decir, nos encontramos con todo, ¿no? Pero ustedes son directores y yo soy inspector general. Luego nos tocó, ¿vale? Y una vez que hayamos hecho ese procedimiento, modificamos el proyecto educativo y empezamos a trabajar en las modificaciones del proyecto educativo, ¿vale? Con tiempo. ¿No tienen ustedes la obligación de hacerlo hasta el 15 de noviembre de este año? No. Tenemos el año que viene también para hacer esas modificaciones. Porque lo que se trata de aprovechar la oportunidad para que nuestros proyectos educativos sean proyectos viables, que den respuesta a las necesidades de nuestro alumnado y de nuestros centros, ¿vale? Bien. En ese trabajo de modificación de proyecto educativo, también nos han dicho antes muchos de los aspectos que tendríamos que modificar en ese proyecto educativo. Fíjense ustedes, en la página 14, 15 y 16 decimos todos los elementos del proyecto educativo que hay que ir cambiando poco a poco. Pues claro, los objetivos propios para la mejora tendríamos que cambiarlos, las líneas de actuación pedagógica, los procedimientos, criterios de evaluación. Claro, porque tampoco puede ocurrir que cuarto A y cuarto B promocionen de forma distinta. Los criterios son de centro. Los criterios de promoción y titulación son de centro, ¿vale? Bien, pues de todo eso, de todo eso hay dos cosas importantes que son las que tienen que hacer ustedes este año y que se lo he dicho ya antes. Los procedimientos y criterios y procedimientos de evaluación y promoción de alumnado, ¿vale? Para darle la garantía jurídica. Y lo segundo, tener claros los criterios para elaborar las programaciones y las situaciones de aprendizaje, ¿vale? Y a partir de ahí nos ponemos a trabajar. Bien, las programaciones didácticas. Bueno, ya lo he dicho, empezamos a elaborar las programaciones didácticas, no hay ningún modelo de programaciones didácticas y una de las decisiones que tienen que tomar ustedes también es si trabajan por ámbitos o no. No voy a hacerle la pregunta de cuántos centros de aquí trabajan por ámbitos. La vamos a obviar, ¿vale? Pero siempre tenemos que tener en nuestras programaciones como referente el perfil de salida. Está claro, ese es el perfil de alumno que queremos tener. No que queremos tener, sino quien tiene competencia nos ha establecido, ¿vale? La situación de aprendizaje, ya Carmen Pilar también nos ha profundizado muchísimo en las situaciones de aprendizaje. ¿Qué son las situaciones de aprendizaje? Nosotros repetimos en la guía, en la página 18 y 19, ¿vale? Y hablamos de que estén en torno a los centros de interés, que debe permitir construir el conocimiento, deben de estar contextualizadas, etcétera, etcétera. Como ustedes tienen la guía, pues lo pueden ver en ella, ¿vale? Todo eso nos dice de situaciones de aprendizaje. Bien, y una duda que surgió también en la
en la reunión, en la jornada de formación del lunes pasado con los directores. Decía, pero entonces, ¿una programación es una situación de aprendizaje? O los más avanzados decían, las unidades de programación que lleva una situación de aprendizaje, no. Esta imagen no es nuestra, es del propio ministerio, ¿vale? De la propia Subdirección General de Ordenación Educativa. Y lo que nos dice es que al final, una programación didáctica, si ustedes quieren, la pueden dividir en unidades de programación que puede tener 1, 2 o 3 situaciones de aprendizaje. O una sola unidad de programación tiene una sola situación de aprendizaje. O tienen 2. Ese es el criterio que ustedes pueden optar. Es más, decía también Carmen, aconsejamos ahora que de una competencia específica hagamos una situación de aprendizaje. Pues claro, estamos empezando, no tenemos esa cultura de trabajar de manera interdisciplinar o, como dicen ya los teóricos, transdisciplinar, ¿no? Entonces, no tenemos esa costumbre, vamos a empezar poco a poco. Ahora, ¿qué nos dice este esquema? Una cosa muy importante, y es que las situaciones de aprendizaje pueden estar relacionadas y vinculadas unas con otras, y que partiendo de una situación de aprendizaje puedo iniciar otra. ¿Vale? Bueno, al final, y acabo ya, y ahora me someto a todas las preguntas que quieran hacerme. Eso sí, preguntas difíciles, por favor, fáciles no. Entonces, al final volvemos a la misma imagen de antes. Vamos a pegar el salto al vacío, ¿vale? Porque somos muy valientes y somos directores. Somos tan optimistas que estamos convencidos que vamos a llegar al otro extremo, pero si no llegáramos, tenemos una cama elástica, ¿vale? Le tapa la publicidad de Decathlon, pero tenemos una cama elástica que nos va a permitir coger fuerza y adelante. Y esa cama elástica es la tranquilidad que yo he intentado transmitirle, es la oportunidad que he intentado transmitirle y es el trabajo de acompañamiento y asesoramiento que tienen ustedes con la Inspección de Educación de Andalucía. ¿Vale? Y acabo con esa frase. Evidentemente no es una tarea fácil la que tenemos. Hombre, si fuera fácil estaría hecha. No, no es una tarea fácil la que tenemos por delante. Pero sí es cierto que en medio de la dificultad